Evidence es una aplicación móvil disponible para Android que te permite conocer la ubicación en tiempo real del personal en campo, registrar información y capturar evidencia fotográfica. Además de contar con más herramientas, Evidence permite dar un seguimiento completo a las actividades del personal en campo y se adapta a todo tipo de operación, desde agentes de venta y cobranza hasta personal operativo como repartidores e instaladores de servicios. Bueno, iniciamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, bienvenidos todos en nombre del cuarto Festival Internacional de Historia que realizamos desde ayer, hoy y mañana. Una historia bien contada en nuestro nombre. Y hoy vamos a tener una historia muy bien contada sobre los tríos musicales. Nuestros tríos musicales andinos siempre han sido muy importantes, y especialmente en el siglo pasado y este siglo. En la región andina tuvieron una acogida muy grande, bien importante. Tríos como los de los hermanos Hernández, Tres Generaciones, los Morales, Pino, Joyel, y también estos tríos se convirtieron después en una música instrumental muy importante en Colombia. Maestros como Pierrot, Ancestro, Opus 3, palos y cuerdas, pues nos han enriquecido nuestra música, y para eso tenemos hoy un gran presentador, al maestro John Montenegro Herrera, un maestro joven, muy contentos de tener al maestro. Bienvenido, maestro, muy buenas tardes. Voy a hablar muy brevemente sobre toda la obra, vida y milagros del maestro. El maestro Montenegro es magíster en música de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en instrumento, bandola andina colombiana, y maestro en artes musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es egresado también de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Actualmente el maestro es docente y coordinador del área de música colombiana del programa Música de la Escuela de Artes de la Universidad Sergio Arboleda. Como compositor e intérprete ha sido ganador de muchos premios y muchos concursos, entre ellos los más importantes de música andina, colombiana, con agrupaciones como Común 3, La Séptima, la Orquesta Colombiana de Bandolas, Terranova Ensamble, el Septeto Colombiano y el Cuarteto León Cardona. Pues bueno, como pueden ver ustedes, vamos a tener hoy una tarde agradable de música. Antes de la presentación yo le decía al maestro que sí, que seguramente íbamos a sacar aquí aguardientico con el maestro, porque con toda esta música andina que nos va a mostrar, y además va a ser, vamos a ver piezas bien importantes, muy bonitas que ha preparado el maestro para todos nosotros. Bienvenido, maestro, a su casa, el cuarto Festival Internacional de Historia, una historia bien contada que la dejamos en sus manos y sabemos que usted la va a contar con lujo de detalles. Bienvenido, maestro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al cuarto Festival Internacional de Historia. Y la historia que les traigo el día de hoy tiene que ver con la bandola, con el tiple y con la guitarra. Así que, bienvenidos. Bien, a esta charla la vamos a llamar Bandola, Tiple y Guitarra, acercamiento histórico a los tríos musicales de la región andina colombiana, puesto que este formato instrumental quizás es uno de los más representativos y más importantes dentro de todo el contexto y las prácticas musicales del interior del país. Aquí tenemos una pequeña ilustración
cito a Historia de Bogotá, siglo XX, del Gutiérrez Eugenio, donde vemos una salida, ¿no? Una salida, un compartir familiar, donde están los instrumentos al centro. Es decir, estos instrumentos tenían, en época finales del siglo XIX, una vinculación muy importante con la sociedad, ¿sí? Era música que se oía para compartir, era música que se oía para cuestiones familiares, y estos instrumentos comenzaron a tejerse de manera muy, muy, muy fuerte en la sociedad. Vamos a ver después cómo eso va a cambiar, pero en principio eso se relata, digamos, de esta manera. En esta otra foto tenemos un ejemplo de estos, digamos, desde un punto de vista costumbrista. Muy bien presentados, muy bien portados. Bandola, que es el instrumento que tiene el señor de pie, ¿cierto? Es digamos, es un tipo de bandola diferente. Está el tiple y está la guitarra. Entonces, frente a eso, nosotros vamos a hablar de los tríos que tienen bandola andina, tiple y guitarra. Haciendo la selección del material para el día de hoy, veíamos y buscaba, y tenemos algunas menciones previas a las agrupaciones más relevantes, ¿no? En el texto de Áñez, de la reedición de 1990, tenemos una mención de un trío conformado por el Chato Melo, el Chato Ayarza y el Cotudo Mata. Literalmente esa es la referencia. O sea, esa es como de las primeras referencias que se tienen en libros sobre músicos que conforman tríos para tocar, ¿no? Después tenemos el trío nacional conformado por Pedro Morales Pino, quizás uno de los referentes indiscutibles en la construcción musical e identitaria de nación que tuvimos a final del siglo XIX y principios del siglo XX, y a él lo acompañaban Rafael Riaño en dos guitarras y Vicente Pizarro. O sea, esto tiene bandola, dos guitarras, ¿no? Y otra mención que tiene que ver con el maestro Morales Pino, Rafael Riaño y Ricardo Acevedo Bernal, que entre otras cosas es muchísimo más conocido por toda su obra como pintor, ¿verdad? Pero hace parte fundamental de lo que se considera en este momento como los compositores centenaristas, es decir, los compositores que tuvieron una fuerte producción musical hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que sentaron también una base para comenzar a, de alguna manera, llamar música nacional, ¿no? Algún tipo de identidad. Recordemos que para aquel entonces la política gubernamental era absolutamente centralista, entonces todo lo que reflejase ese centro del país iba a ser tomado como una muestra general de nuestro país. Entonces, las músicas o las prácticas musicales del interior del país tomaron un vuelo especial desde finales del siglo XIX, más o menos hasta 1950, 1955, con el auge de las orquestas, con la llegada de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, y todo el sonido y toda la transformación que sufre nuestra identidad musical hasta movilizarse un poco hacia el vallenato y hacia la cumbia, que son los géneros musicales que nos representan por fuera del país muchísimo más, ¿no? Entonces, vamos a hablar de diversidad y a la homogeneidad. Cuando nosotros nos referimos a los formatos específicos de trío, no solamente hay el de bandola, tiple y guitarra, nos concentraremos hoy en hablar de estas agrupaciones fundacionales, pero sin duda no solo existe, como en el caso de la foto, es el trío Entre Nos. Lo integran Sebastián Vera en la bandola, Nicolás Sotelo en la guitarra y Óscar Amador en el tiple, que será el formato que trabajaremos el día de hoy. Pero adicionalmente hay otros. Este es un trío santanderiano llamado Macaregua. En el requinto, al centro, está el gran requintista y mandolinista Carlos Quintero. Hacia la izquierda está Rafael Hernández en la guitarra y César Castro en el tiple. Y a finalizar, Candija Trío, otro trío santanderiano muy reconocido. Y fíjense que en la foto están
dos tiples y guitarra. Entonces, a veces cuando se habla en nuestra práctica musical de trío, uno dice automáticamente, no, eso es bandola, tiple y guitarra. Y resulta que no, resulta que hay una cantidad de formatos y variaciones distintas que ahí es en donde choca el término diversidad y con homogeneidad. O sea, uno creería que es un solo formato o un solo tipo de instrumentos. Y resulta que no, resulta que hay una variedad significativa, ¿sí? Conocemos también de otros tríos que tienen bandola llana, por ejemplo, que es un instrumento absolutamente representativo de las prácticas musicales de los llanos colombo-venezolanos, ¿sí? Pero también está con tiple, con guitarra, tríos como el trío Común 3 desarrollaron otros lenguajes a partir de la inclusión de la guitarra de 7 cuerdas traída desde las prácticas musicales del Brasil. Entonces, entender que sí, son tríos, o sea, el trío andino colombiano, ¿sí? Para irle definiendo un poco más nuestras características, pero aquí vemos que hay una cantidad de formatos distintos. Nosotros vamos a hablar de las agrupaciones fundacionales a partir de dos conceptos relevantes. El primero que es el hito, ¿verdad? Que es este acontecimiento puntual y significativo. O sea, estas agrupaciones tuvieron momentos realmente importantes, realmente significativos. Y el mito, este relato fantasioso, se transforman un poco. Este concepto lo desarrolla Manuel Bernal Martínez en su ponencia Bandola, tiple y guitarra, más que palos y cuerdas, refiere a una de las agrupaciones más importantes de nuestra actualidad, y construir otros de aquí en adelante este concepto un poco traído para poder hablarlo, para poder discutirlo en esta ponencia, que es el mito, ¿sí? Que es esta mezcla, o sea, cómo nosotros escogemos o cómo nosotros hicimos la selección de estos tríos de bandola, tiple y guitarra que fueran realmente significativos, una muestra realmente importante. Entonces, a partir de ahí es que nosotros construimos nuestra charla de hoy, nuestra ponencia, y desde esa postura trabajaremos el día de hoy. Comenzamos así, pues, por los hermanos Hernández, aguadeños todos, en el tiple en el tiple Héctor Hernández, en la bandola Gonzalo Hernández, y una cosa muy, muy interesante que ver en la foto, en el arpa guitarra. Y fíjense estos cuentos que usaban estos señores aguadeños, como mencioné, tuvieron una carrera realmente importante, y a través de su acto performativo en un circo español que vino hacia principios del siglo aquí a Colombia, recorrieron gran parte del mundo. Hay programas de mano de ellos en Marruecos, hay programa de ellos en Estados Unidos, hicieron programas varias veces. Entonces, como primera agrupación que explora estas sonoridades, pues por supuesto que el trío de los hermanos Hernández no es la excepción. Vamos a oír en este momento el pasillo de Emilio Murillo titulado Fin de Semana. Bien, algo que vale la pena mencionar en este momento es que nosotros nos vamos a ir por una línea de agrupaciones y de intérpretes de lo instrumental
realizaron un aporte significativo. Sin embargo, esta especialización, por llamarlo de alguna manera, no solo en este momento, principios del siglo XX, no era tan claramente definida. Estos músicos, los hermanos Hernández, también eran un trío vocal, ¿no? O sea, ellos tocaban melodías en sus instrumentos, también también cantaban. Entonces, de las pocas agrupaciones que tuvieron un desarrollo significativo, tanto en lo instrumental como en lo vocal, los hermanos Hernández, y de ellos vamos a oír el bambuco Playas Tropicales. Donde cantan los turbiales y las palmeras se mecen, donde las aves ofrecen con sueño y músicas tristes, donde las almas existen, fuego que inspira a Dios, donde nacimos los dos y donde tú me diste. Oh, qué lindas me parecen las playas tropicales, donde cantan los turbiales y las palmeras se mecen, donde las aves ofrecen consuelo y música triste, donde las almas existen, el fuego que inspira a Dios, donde nacimos los dos y donde tú me quisiste. Prendido tu oscuro pelo, Muy bien. Estos músicos sin duda cimentaron y le dieron vida a un camino dentro de la actividad musical en Colombia de jóvenes que se dedicaran de manera profesional a la bandola, al tiple y a la guitarra. Para este momento todo era muy desde el espectro, ¿no? Era un asunto realmente poderoso, por llamarlo de alguna manera, esta agrupación con los recursos limitados del momento hubiera tenido viajes por muchísimas partes, o sea, tocaron en Europa, tocaron en Estados Unidos, tocaron en África. Entonces, como primer grupo fundacional de trío, de bandola y triple guitarra, sin duda los hermanos Hernández son un referente obligado. Ahora tenemos el trío Tres Generaciones, y aquí hay un asunto bien interesante que vale la pena resaltar, y es que al señor que está en el centro, Benigno Mono Núñez, seguramente algunos de ustedes han oído hablar del Festival Mono Núñez de música andina colombiana. Pues bien, este festival es nombrado en honor a este gran bandolista. Y se llamó Tres Generaciones porque los integrantes estaban en momentos de su vida realmente distintos. El maestro Mono Núñez ya de edad avanzada, el maestro Gustavo Adolfo Rengifo, quien es el que está al lado derecho, y el maestro Álvaro Romero, quien está al lado izquierdo. Entonces lo nombraron así por esa diferencia tan fuerte de edades, y además por una sugerencia de Hernán Restrepo Duro. Y si bien es cierto que este trío tuvo sus grabaciones y tuvo su actividad artística cerca de la década del 70 del siglo pasado, lo ponemos en una segunda instancia, puesto que la música que interpretó esta agrupación fundamentalmente era la que se sabía el maestro Benigno Mono Núñez, quien era el bandolista. Gustavo Adolfo Rengifo era el tiplista, y el maestro Álvaro Romero era el guitarrista. Entonces, lo conectamos históricamente porque
el maestro Bono Núñez tenía mucha cercanía con músicos como Pedro María Becerra, y que fueron músicos cercanos a la escuela del maestro Pedro Morales Pino. Entonces, se sabían las canciones que eran las canciones que tocaban esas agrupaciones, como la lira colombiana, como la lira antioqueña de final del siglo XIX, principios del siglo XX. Vamos a escuchar en este momento el pasillo geranio del compositor Carlos El Ciego Camilla. Bien, entonces, entender la sonoridad del trío de bandola, tiple y guitarra también implica comprender cuáles son los roles que cada uno de los instrumentos tiene, ¿no? La bandola, por naturaleza, por sus prácticas naturales o de nicho, siempre llevó o siempre lleva la melodía, mientras que el tiple con el guajeo, rasgueo, surrungueo, hay distintos tipos de nombres para mencionar a la forma en la que el tiple realiza acompañamientos. Y la guitarra, que también cumple esa función de acompañar, pero que además a través de lo que se conoce popularmente como el bajeo, ¿cierto? O estas líneas conductoras melódicas de registro medio grave que va acompañando la melodía. Esos son los roles fundamentales de los instrumentos. Las agrupaciones que hemos estado oyendo tienen esa característica, ¿no? La melodía va a tener la bandola siempre o casi en un 99%, el tiple va a estar haciendo guajeo o rasgueo o el acompañamiento, ¿cierto? Y la guitarra va a estar llevando también una línea ritmo melódica, o sea, estar tocando y haciendo estos bajeos, estos acompañamientos melódicos. Sin lugar a dudas, el trío Morales Pino es quizás uno de los tríos donde hay un ismo fundacional, por varias razones. Primero, digamos, por una actividad artística relevante que va desde 1950 hasta ya entrado finalizando la década del 90. Y las grabaciones, o sea, este fue el trío de la industria discográfica. Fue el sonido de la industria discográfica en cuanto a bandola, tiple y guitarra se refiere. Entonces, Álvaro Romero, el guitarrista que habíamos visto en el trío Tres Generaciones, es el director aquí y el compositor está el maestro Peregrino, quien es el tiplista, y los dos bandolistas, ¿no? Hasta finales del 57, Heriberto Sánchez. Desde el 58 hasta el final, el maestro Diego Montoya, un tremendo bandolista, quien le aportó a la literatura del instrumento y a la técnica una cantidad de elementos realmente significativos. Entonces, esta sonoridad va a tener un ingrediente adicional, y es que desde las composiciones que realiza el maestro Álvaro Romero se genera una sonoridad bien particular, ¿sí? O sea, ya no solo es
tocar los repertorios comunes o circundantes que se daban en el evento, sino que adicional desde la composición, es decir, desde el aporte estético, desde el aporte artístico, generar una sonoridad relevante. Casi que podemos ver que cuando uno oye obras en formato de bandola triple guitarra del maestro Álvaro, casi uno puede oír que la mayoría de las veces son grabaciones del trío Morales Pino. Entonces, vamos a oír en un momento a mis amigos Pasillo del bandolista del maestro Diego Estrada Montoya. Bien, aquí en esta obra oímos que adicional de seguir cumpliendo las funciones, cada uno de los roles específicos, la bandola llevando la melodía, el tiple llevando el acompañamiento y la guitarra teniendo estos bajeos, estas melodías en el registro grave, hay una exploración de manera desde el virtuosismo en la bandola, ¿no? Y el maestro Diego Estrada Montoya realmente era un apasionado por investigar, por escuchar y de apropiar y de adaptar otras sonoridades, otros recursos de instrumentos melódicos como el violín o como la mandolina napolitana. Y aquí en esta obra la he puesto específicamente porque aquí hay una exploración realmente significativa del virtuosismo del descreste, ¿no? Del alarde técnico del maestro Diego Estrada Montoya, y es una pieza que para nosotros, bandolistas, casi que es obligada de nuestro repertorio. Hay que tocar aún porque es absolutamente bandolística, o sea, se genera desde el individuo que escribe para su instrumento. Entonces, muy interesante. Quisiera compartirles una grabación más del trío Morales Pino.
Bien, entonces estábamos oyendo Los 12, Bambuco de Álvaro Romero Sánchez. Y es ahí donde uno comienza a entender también que en el arte en general, la mejor manera de proponer es hacer, ¿cierto? Hacer para dar un punto de vista, para decir lo que pienso, para sentar un precedente. Sin duda, el maestro Álvaro Romero es uno de los compositores más importantes en la historia musical de la región andina colombiana de nuestro país, sin duda. Por eso este grupo es tan relevante, por eso es un hito, porque absolutamente fundacional el trío de bandola y tiple de guitarra de la industria y además Álvaro Romero, guitarrista y director, genera un hilo que hoy en día es como un estilo vallecaucano de la interpretación de la música andina colombiana. O sea, hay todo un asunto de apropiación estilística en torno a la obra del maestro Romero, en torno a la producción artística del trío Morales Pino. Por eso, para la ponencia de hoy, el trío Morales Pino es absolutamente fundacional y obedece a un hito de nuestro formato de bandola, tiple y guitarra. Menciono este disco en particular porque, si bien es cierto, lo que vamos a oír es bandola, tiple y guitarra, eh, lo que está en esta grabación no es de repertorio colombiano, no son bambucos, no son pasillos, no son danzas. Los Tesoros Musicales fue un proyecto que emprendí en aquel entonces el bandolista, violinista, violista e investigador Jesús Zapata Huiles, un disco que nace en el año de 1966 y que pretende encasillar o generar una experiencia artística que pusiera al mismo nivel desde lo camarístico, desde la música de cámara, a la bandola, al tiple de guitarra comparado con un cuarteto de cuerdas frotadas o música de cámara, pues clásica que denominaríamos. Entonces, de la mano de Óscar Hernández, familiar, los hermanos Hernández y Gentil Montaña, que si alguno de ustedes conoce la obra de Gentil Montaña, quizás es el referente guitarrístico por excelencia en Colombia y el compositor más importante que tiene guitarra aquí en Colombia. Sí, es de los más importantes, de los más relevantes, que para el momento era un joven, era una persona que estaba en sus 20 y la producción musical de este disco marca otro ismo importante por pensar a la bandola, el tiple y a la guitarra en espacios musicales distintos, ¿cierto? Si bien es cierto, agrupaciones como los hermanos Hernández tenían en sus programas de mano fragmentos de arias y fragmentos de zarzuela, aquí el ejercicio es como desde los arreglos musicales, desde la instrumentación, generar, apropiar sonoridades de otras partes para así poderlas interpretar en los instrumentos que estamos mencionando el día de hoy.
Bien, acabamos de oír Andalucía, fragmento de Andalucía del maestro Ernesto Lecuona. Entonces, fíjense cómo en este caso específico, uno pensaría que la bandola, el tiple y la guitarra están casi que delimitados a interpretar música andina colombiana, a interpretar bambucos, a interpretar pasillos, y resulta que no, que desde el cambio de ideas, desde la experimentación, los instrumentos están para ser la vía de comunicación que el músico determine con su estilo musical y demás. En este pequeño experimento, pequeños tesoros musicales, Maestro Jesús Zapata hace desde la instrumentación, ¿qué es la instrumentación de la música? Es un ejercicio de traducción, de plasmar la idea que está en X instrumento, ahora en Y instrumento. Si es para piano, poder pasarla lo mejor posible a bandola triple guitarra o otro formato distinto. Entonces, este disco sin duda también es un hito, es fundacional, precisamente porque da un precedente, unas posibilidades estéticas sonoras distintas para estos instrumentos. Y aquí vemos a los maestros de izquierda a derecha, Elkin Pérez, Jesús Zapata Huiles y León Cardona, que conformaron el trío instrumental colombiano. Y lo mismo, ¿no? O sea, uno comienza a ver aquí que siempre hay un músico que se dedica fundamentalmente al ejercicio de la composición, que en este caso es el maestro León Cardona García, está al lado derecho de sus pantallas, nacido en Yolombo, Antioquia, 1927, quien es considerado una de las personas que también marca un ismo muy fuerte en el sonido de las músicas andinas colombianas, ¿sí? Fue productor musical, trabajó con la RCA, era también un músico de jazz, conformó el primer quinteto y la primera grabación de trío de música de jazz aquí en Colombia. El maestro León está presente ahí, y desde su música, desde lo que él escribe, también plantea un escenario estético y sonoro que va cambiando, ¿no? Y aquí, como vamos viendo, cada agrupación, cada disco que hemos oído hasta ahora va cambiando, va sonando distinto, no son las mismas prácticas, son distintas, va transformándose con el paso del tiempo, ¿no? Bien, acabamos de oír Sincopando para León Cardona García. Y empezamos nosotros a ver cómo un elemento que dentro de la música es importante, ¿sí? Da cuenta de un sonido específico como es la armonía, y cómo desde la música del maestro León Cardona hay unas experimentaciones sonoras fundamentalmente traídas o extrapoladas de un tipo de jazz que se hacía a mitad del del siglo XX, y vemos como esa relación armónica se teje perfectamente
con los pasillos, con los bambucos y con la música que hemos estado oyendo hasta ahora fundamentalmente. Les voy a compartir un segundo audio de esta agrupación y esta es una polca de Pedro María Becerra titulada En la Selva, y aquí vemos nuevamente cómo el instrumento que lleva la melodía, ¿no? Ese es como el primer violín de un cuarteto de cuerdas, es el instrumento que tiene una carga importante de virtuosismo. Entonces, En la Selva, polca de Pedro María Becerra en versión de instrumental colombiano. Más específicamente, esta versión la hizo Jesús Zapata Huiles. Bien, continuamos. Aquí hay un asunto bien importante por muchas razones, ¿no? El trío Joyel colombiano, liderado por tal vez uno de los músicos que trazó la forma en la que estos instrumentos, la bandola, el tiple y la guitarra, se interpretaban, como es el caso del maestro Fernando, el bandolista que está al centro. Aquí marca un asunto bien importante, y es porque ya no solo teniendo como antecedente el disco que hablábamos de Pequeños Tesoros, la consigna aquí un poco es a no acceder a esos otros repertorios, sino comprender cómo funcionan nuestros repertorios propios y tocarlos desde un punto de vista artístico. En la música cámara tiene un nivel aparte, es una mención aparte, puesto que todos los integrantes cumplen roles que están en constante cambio. Entonces puede ser que el tiple esté llevando la melodía, cosa que sucedía antes, pero que ahora es desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Es una partitura para el tiplista que dice, hasta aquí usted tiene la melodía de acá, y de aquí a aquí tiene guajeo, y de aquí a aquí hace otra melodía distinta que acompaña la melodía principal y demás. Entonces, esa perspectiva camarística y timbre, porque además en las partituras de aparece hágalo aquí metálico, que sería tocarlo más cerca al puente inferior. Sí, o sea, hay una cantidad de información y ya da cuenta de la experiencia artística de quien está arreglando, vista en una obra y puesta al servicio de unos músicos. Tenemos entonces, esta foto me parece bellísima. Tenemos de derecha a izquierda el maestro Aicardo Muñoz, el tiplista, el maestro Fernando León, bandolista, el maestro Gerardo Arellano, cantante, quien tuvo una experiencia muy relevante en la interpretación tanto de música clásica, de ópera, como de bambucos, pasillos, y a su izquierda el maestro Fidel Álvarez. Esta conformación solo fue una de varias, ¿no? Siempre con una cuestión bien interesante, y es que siempre el bandolista fue el maestro Fidel, pero en otros momentos otros músicos distintos como los maestros de Tuluá, los hermanos Cedeño, algunos de ellos tocaron para el trío Joyel colombiano. Entonces, siempre el bandolista fue Fernando León, quien era la cabeza visible, y surgieron otros guitarristas, otros tipos como el maestro Glauco Cedeño,
quien tocó en unos momentos tiple, en otros momentos tocó guitarra. Entonces, este trío se caracteriza y es un hito, es fundacional, es relevante para nuestra comprensión de la historia o de los antecedentes históricos y contar un poco la historia de la bandola, el tiple de guitarra del trío Joyel, puesto que aquí ya hay una actitud mucho más camarística, ¿no? Abandona un poco la práctica repentina de, bueno, me sé la melodía, para tener una actitud más camarística de tocar una música específica, ¿no? Unos arreglos específicos. Claro, hay grabaciones de conciertos en donde el maestro Fernando dice, bueno, voy a tocar X tema y ya lo acompañan, ¿no? O sea, todos estos tríos van recogiendo como las tradiciones, las distintas tradiciones que los preceden. Vamos a oír nuestro primer audio del trío Joyel colombiano. Bien, estábamos oyendo Forma de Pasillo del compositor. Bueno, este es un pasillo que compone el maestro Manuel Mejía, hijo de quizás uno de los músicos más importantes, Adolfo Mejía Navarro, y Fernando León hace la última parte, generando así una de las obras más bellas. Les comparto otro audio del trío Joyel colombiano, esta vez algo que seguro les va a gustar. Traigo rosas fragantes que regaré en la senda por donde pases tú. Mis rosas no han de irte, pues no tienen espinas, tan solo de ofrendarte su perfume sutil. Si un día los desengaños marchitan tus quimeras, o el amor te traiciona haciéndote sufrir, de mi jardín de ensueños tendrás siempre mis rosas. Bien, estábamos escuchando Mis Rosas, Pasillo de Jorge Áñez, y aquí escuchábamos al maestro Gerardo Arellano, quien infortunadamente murió muy joven a causa de lo que se conoce como el atentado al avión de Avianca de la década de los 90. Bien,
El Pierrot tiene otra área importante y es que la práctica que hemos echado de la melodía llevándola a la bandola, el tiple tocando y ya haciendo algunas melodías y la guitarra sube un poco más en el nivel de virtuosismo. Fabián Forero, figura importantísima de la bandola, Héctor Colmenares en la guitarra y Jesús Moreno en el tiple conforman este trío Pierrot. Es importante porque van recogiendo esta práctica mixta, ¿no? A partir de acá ya no solo es la que se sepa el bandolista o la que se sepa el tiplista, sino que además ellos escriben sus propios arreglos, hacen su propia música y al mismo tiempo tocan la que se sabe el bandolista, tocan la que se sabe el tiplista. Entonces, un audio del trío Pierrot. Estábamos escuchando un fragmento del Bambuco Ingenierías del compositor Gustavo Adolfo Rengifo, quien fue uno de los integrantes del trío Tres Generaciones, y es así como va a generar este espectro en el que nosotros vemos cómo esta generación comienza a entender lo que hizo la otra, a ver a la anterior, la que la antecede, como un referente importante. Pues otro fragmento del trío Pierrot. Bien, estábamos escuchando a Pañedita y Cavaquinho, una obra del brasileño Valdir Acevedo. Entonces aquí ya hay una mirada mucho más latinoamericana, no una búsqueda de esas otras sonoridades, quizás de los repertorios centroeuropeos de carácter académico, de carácter clásico, sino que hay una mirada hacia los repertorios suramericanos y de cómo esos se integran aquí al formato. Creo que por eso también es bien relevante el trío Pierrot. Esta práctica, por supuesto, la hicieron otras agrupaciones, por ejemplo, como el trío Morales Pino. Hay una grabación de la marcha turca del trío Morales Pino. Pero aquí, insistimos, el nivel de virtuosismo, es decir, ya hay una conciencia artística y una expansión en el sentido de la profesionalización, para querer tocar estos instrumentos ya desde una perspectiva mucho más, podría decirse, seria, sin desmeritar lo anterior, mucho más académica, mucho más... Bien, Fabián Forero también aquí, integrante del trío Opus 3, junto con Raúl Gualteros, guitarrista, y José Luis Martínez en el tiple, integran este trío que también tuvo una fuerte actividad artística y tiene una particularidad bien chévere, y es que
recoge una tradición de la interpretación del tiple que es muy fuerte en nuestro país, que es la forma de tocar santanderiana del tiple, ¿no? Esta forma en la que se toca también con plectro, con plumilla, con uñeta. Entonces, de ellos escucharemos la siguiente grabación. Bien, ahí estábamos, Huracán, pasillo de Luis Eduardo Lucho Bermúdez, gran músico, gran referente de las músicas colombianas en general, y veíamos cómo el sonido característico del tiple también ya determinado por la interpretación del mismo con un plectro, con una uñeta, cambia el sonido, ¿no? Cambia el sonido sustancialmente. Sobre el trío instrumental Ancestro, ya para ir cerrando de a poco nuestra ponencia, hay varias cosas importantes. La primera es que desde aquí, o sea, a partir de acá, se genera desde un aspecto casi de contracultura, generar o que estuvieran rodeadas de otras sonoridades. Carlos Augusto Guzmán en la bandola, Fabián Gallón en el tiple y Jorge Andrés Arbeláez en la guitarra, proponen desde los arreglos musicales, desde la interpretación de repertorios tradicionales y desde las composiciones, un escenario donde ya no solo confluyen músicas de carácter latinoamericano, de carácter académico, sino ya otras manifestaciones distintas como el rock, más puntualmente tipos de rock progresivo o agrupaciones del rock progresivo como Gentle Giant, como King Crimson, y esa sonoridad muy fuerte en su producción sonora. Escuchemos uno de los audios del trío instrumental Ancestro. Bien, y vemos cómo en esta obra, Tema para un bambuco de Jorge Andrés Arbeláez, sonoridades desde otros espectros armónicos como lo modal, suenan distintos, sin perder la esencia de la música, sin perder la esencia del bambuco, del pasillo. Y ya para ir cerrando, quizás en este momento el trío más importante de nuestra actualidad, Palos y Cuerdas, integrado por los hermanos Saboya, de izquierda a derecha, Daniel Saboya, Luis Carlos Saboya, Diego Saboya, son estos portavoces de toda la tradición que hemos estado recorriendo desde el inicio de la ponencia, ¿no? Son personas que desde la práctica musical entienden la diversidad entre tocar desde el empirismo, que por su formación
académica entienden otras prácticas distintas de lo musical. Reconocen en sus antecedentes, en el trío de los hermanos Hernández, en el trío Tres Generaciones, en el trío Morales Pino, trío instrumental colombiano, en el trío Joyel, en el trío Pierrot, en Mus 3, en Ancestro, gente que le aportó y que ellos reconocen desde sus propias interpretaciones. Pero a partir de aquí han iniciado un trabajo que tiene que ver con un excelso virtuosismo. O sea, ellos realmente son los máximos exponentes de esas características en cuanto a bandola tiple de guitarra se refieren en el momento, pero además han trabajado de la mano con Jorge Arbeláez, de la mano con Gentil Montaña. De hecho, ellos fueron los ganadores del Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura en el año 2002 con unos discos que hicieron casi grabando toda el integral de las obras para trío del maestro Gentil Montaña. Han trabajado con Fernando León y actualmente ellos mismos desarrollan la labor pedagógica de enseñanza de estos instrumentos. Entonces, oiremos un fragmento de nuestra ponencia. Bien, esta es una muestra de una de las últimas obras del maestro Gentil Montaña que fue comisionada y casi que son el trío Palos y Cuerdas las únicas personas que la interpretan. Vemos aquí también cómo nosotros hemos hecho un recorrido significativo por la tradición de un formato mental y hemos visto cómo así que los cambios que obedecen a las sonoridades son contextuales, ¿no? Atravesan a los individuos que los integran y los hacen manifestarse ética y artísticamente en virtud de eso. Vemos cómo pasó de ser un escenario bastante folclórico a toda una experiencia performativa y artística en torno a la bandola, el tiple y la guitarra. Hay otras agrupaciones que vale la pena mencionar, el trío Espíritu Colombiano, el trío Nuevo Amanecer, trío Bacatá, Plectro Trío, los tríos que están ahí mencionados, que son parte de lo que ha sucedido después, ¿no? Después, pero que siguen todavía en esa construcción estética y musical. Algunas reflexiones finales. Vemos cómo alrededor de la bandola, el tiple y la guitarra, nosotros seguimos experimentando otras sonoridades, seguimos trabajando en otros tipos de manifestaciones musicales. Les agradezco su tiempo, han sido muy amables. Bueno, maestro John Montenegro.